Apreciados amigos oyentes, queridos hermanos en la fe, vamos a continuar con nuestra meditación acerca de Lidia, aquella creyente en Filipo, una creyente hospitalaria. Vamos a volver a leer el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 15. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Nuevamente leamos la tercera carta del apóstol Juan, tercera de Juan. Esta carta tiene solamente 15 versículos, pero vamos a leer los versículos 5 al 8. Estas palabras están dirigidas, como dijimos, al comentar el versículo 1, al anciano Gayo, un creyente amado, amigo, un fiel siervo del Señor, muy amigo del apóstol Juan. Dice aquí en el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio ante la iglesia, testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Que el Señor nos bendiga a todos en la meditación de su palabra. Hay un texto en las Escrituras, en el Salmo 126, versículo 6, que se ajusta a lo que estamos comentando. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¡Qué verdad más grande! Más adelante en el capítulo que estamos considerando, en el capítulo 16, tenemos cómo detienen a Pablo y a Silas, los azotan, los torturan y los encarcelan. Y el carcelero de Filipo los mete en el cepo de más adentro para tener la certeza de que ellos estarán allí sin poder escapar. Así es, se cumple la palabra del Salmo 126, andando y llorando. Pero qué lindo es ver que en la prisión, con los pies en el cepo, Pablo y Silas cantando y orando a Dios a medianoche. Con razón se ha escrito este himno hermoso: gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Qué privilegio pierden, qué bendición pierden esos cristianos que están en la iglesia inactivos, no hacen nada, no quieren hacer nada.
no quieren ganar frutos para el Señor, no quieren dar frutos para el Señor. Ojalá que reaccionemos. Testificar tiene sus consecuencias, pero tiene sus frutos para la gloria de Dios. No nos olvidemos. Habíamos dicho el día de ayer que vamos a considerar esta meditación sobre Lidia bajo 3 aspectos. Primero vamos a ver, dijimos, Filipos, sus características históricas y naturales, el desarrollo de la obra allí también. Y también hablamos en un segundo pensamiento que vamos a hablar de Lidia, primero sus detalles personales, luego su conversión. Vamos a tratar de avanzar hoy, mirando algunos datos históricos sobre Filipos. Esto es importante. Algunos nos gusta conocer el contexto histórico de ese lugar, de ese escenario donde se desarrolla el tema central. Y hoy vamos a ver las características históricas y naturales. Filipos, la principal ciudad de Macedonia Oriental. Estaba mirando la cartografía bíblica, la geografía bíblica, los mapas bíblicos, y veo en los mapas antiguos de aquella época que esta ciudad de Filipos estaba en Macedonia Oriental, estaba cerca de la frontera de Tracia, frente a Misia, en el Asia Menor. Esta ciudad estaba ubicada en una llanura fértil entre 2 cordilleras de montañas. Su nombre fue colocado en honor de Filipo, hijo de Amintas, rey de Macedonia. Este rey de Macedonia había reedificado y fortificado a esta ciudad después de vencer a los tracianos allá por el año 358 a.C. Después de la muerte de César Octavio y Antonio, pasaron el Adriático para atacar en Macedonia las legiones que habían reunido. Casio y Bruto se enfrentaron a César Octavio, pero los vencieron en Filipos en la célebre batalla que la historia registra con ese nombre, la batalla de Filipos. Esta ciudad, 42 años antes de Cristo, vencedor Octavio, llegó finalmente a ser, y esto es importante saber, que este Octavio que venció allí, que reedificó también Filipo el año 42, llegó finalmente a ser el célebre emperador Augusto César, que gobernó el Imperio Romano en los primeros años de nuestro Señor, desde el año 30 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Augusto, cuyo nombre completo fue Cayo Julio Octaviano César. Ahí está después la dinastía de los Césares. Transportó este emperador ciudadanos romanos a Filipos, distribuyendo entre ellos la tierra de sus antiguos habitantes, transformó la ciudad macedónica en una colonia romana. Se aplicaron desde entonces las leyes, costumbre e idioma romano, pero el pueblo, dice la historia, era gobernado por sus propios magistrados. Filipos era más bien una colonia militar y pocos israelitas, pocos judíos habitaban en ella, pudiendo ser esta la razón por la cual se supone que no había sinagoga de los judíos allí. Por ello hacían las reuniones en las afueras de la ciudad a orillas del río. Ahora, esa es la parte natural de la historia de Filipo. Pero veamos un poquito del desarrollo de la obra allí.
La voz del macedonio que Pablo oyó durante la noche, ¿se acuerdan ustedes? En el capítulo 16, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. La voz de ese macedonio fue como los relámpagos que anuncian la lluvia, esa lluvia que tanto esperamos a veces. Con la llegada del apóstol a la ciudad, en su segundo viaje misionero, acompañado de Silas, Timoteo y de Lucas, el médico amado, la buena nueva del Evangelio penetró en Europa, en esa Europa pagana. Con tal poder entró el Evangelio que recién en los cielos apreciaremos el resultado verdadero que a través de los siglos ha surgido para la gloria de Dios. Lidia fue la primicia de los frutos que luego se fueron multiplicando de tal manera que al salir Pablo de Filipos, existió un grupito de hermanos que posteriormente creció con rapidez, constituyendo en la iglesia floreciente con miembros estimados y destacados, miembros destacados como Epafrodito. Pablo mantuvo continuamente lazos tiernos de amor con esos hermanos amados y deseados, como él los llama en el capítulo 4. Amados y deseados. Él los llama además gozo y corona mía. Claro, tanto sufrió el pobre allí, lo azotaron. Y esos son los frutos, eran su gozo, ver una iglesia, el resultado de sus sufrimientos allí. Y llama corona mía porque él recibirá la recompensa en el día del tribunal de Cristo. Y los filipenses, por otra parte, le enviaron con reconocimiento y solicitud ofrendas, o sea, lo necesario para su sostenimiento. Así leemos en el capítulo 2 de la carta a los filipenses. Es precisamente a los hermanos allí en Filipo, donde la primera convertida fue Lidia, la creyente hospitalaria. Dice Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La carta fue enviada a los filipenses por medio de este colaborador del apóstol, Epafrodito, y era dice el que traía la suplencia, los aportes, las ofrendas para suplir sus necesidades. En el capítulo 4 de la misma carta, el versículo 16 y el verso 16, leemos: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahora en el verso 16 dice: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y cuando escribe la segunda carta a la iglesia en Corinto, le dice en 2 Corintios 11:9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba los suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, de Filipo. Y en todo me guardé y me guardaré de no seros gravoso. Qué cosa más hermosa. La obra se desarrolló allí con sufrimiento, con látigo y azote a los predicadores, cárcel. Pero esos hermanos aprendieron de que el obrero no gana un sueldo. El siervo del Señor, el obrero,
no tiene salario. No es un mercenario de ninguna agrupación para recibir su salario, su sueldo. Sale a la obra por la fe, dependiendo del Señor. Así lo entendieron los filipenses. Y una y otra vez le mandaban ofrendas al siervo de Dios. Ahora veamos un poquito de Lidia. Al menos avanzaremos para ver algunos detalles personales. La palabra de Dios nos describe los siguientes datos de Lidia. Primero, el lugar de nacimiento era de Tiatira, ciudad de la provincia de Licia en el Asia Menor, cuya especialidad era fabricar tinturas y teñir géneros. ¿Cuál era el oficio de esta mujer, de Lidia? Era vendedora de púrpura, que era el color de los tejidos más apreciados. Su nombre, Lidia, significa contienda. Proviene del griego lidiar, pelear, contender. Eso es Lidia. Su condición espiritual dice temerosa de Dios. La versión moderna traduce mujer religiosa. O sea que esta mujer era una mujer que era temerosa, tenía temor del Dios, aunque ella era pagana. Pero se acercó al grupo de mujeres judías, israelitas, que oraban. Al decir que era una mujer religiosa, nos indica su inclinación por la religión judía, que al parecer procuraba seguir con fidelidad. Su vocación de esta mujer, de Lidia, a pesar del tiempo que le ocuparía su trabajo, reservaba el día sábado, al igual que los judíos fieles, para dedicarse a la oración. Pablo la encontró reunida con otras mujeres judías constantes, fuera de la puerta, junto al río, donde suponíamos, dice, que habría un lugar de oración. Así traduce la versión moderna, donde suponíamos que habría un lugar de oración, lo que se lee en el versículo 13. Salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, donde suponíamos, dice la versión moderna, donde suponíamos que habría un lugar de oración. Colegimos de estos detalles que Lidia era una buena mujer, de procedimientos correctos, de trabajo honesto, de familia hospitalaria, dispuesta a buscar la verdad, a honrar a Dios, a guardar la ley, un oído abierto para las buenas nuevas, un corazón preparado para el Evangelio de Jesucristo. Vamos a continuar analizando la conversión de Lidia.